Hola, buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un bendecido inicio de semana laboral, un bendecido día lunes. Hoy vamos a compartir acerca de una enseñanza que nos dan las fiestas hebreas de la cosecha. Pero antes de entrar en el tema, quiero aclarar un par de cosas. No es lo mismo un judío que un israelita. El israelita es el ciudadano de Israel. Dentro de los ciudadanos de Israel hay judíos, hay musulmanes, hay ateos, hay cristianos, hay liberales, hay conservadores, etc. Israelita es el ciudadano de la nación de Israel, y esa es una nación multicultural, multireligiosa, etc. Judío es aquel que profesa la fe judía, la fe de Abraham. Es una parte nada más de la población israelita, y no solo son israelitas, sino los judíos o hebreos están regados por todo el mundo. Es importante hacer esa distinción, principalmente en este tiempo, donde pareciera ser que no hay una claridad en cuanto a lo que es un israelita de lo que es un judío. Entonces, israelita es el ciudadano de Israel, que puede ser de cualquier religión y de cualquier origen, mientras que el judío es el que practica la religión judía, y esa es solo una parte del pueblo israelita. Muy bien, una vez hecha esta aclaración, vamos a hacer otra aclaración. En estas perlas de la palabra, constantemente hemos hablado acerca de las costumbres judías, acerca de las fiestas judías, acerca de conceptos judíos. ¿Por qué razón? Primero que nada, recordemos que el pueblo judío es el pueblo escogido por Dios. Número uno. No el pueblo israelita, no el pueblo de Israel actual. Los judíos son el pueblo escogido de Dios. Número uno. Número dos, muchas de las costumbres, la cultura, las leyes, etcétera, que rigen el judaísmo, son originadas en Dios, en la palabra de Dios, son símbolos, son figuras, son sombras de lo que nos enseña la palabra de Dios, de tal manera que profundizando en algunas de las prácticas culturales, prácticas religiosas, etcétera, de el pueblo judío, vamos a encontrar muchísimas enseñanzas que son útiles para nuestra fe el día de hoy. El hecho de que nosotros no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, no implica que se hayan cortado todas las raíces judías de nuestra fe. Así que por eso vamos a compartir acerca de la enseñanza que nos dan las fiestas judías acerca de la cosecha. Cuando el pueblo judío fue ordenado por Dios en el desierto, para que cuando entrara a la tierra prometida siguieran ciertas instrucciones, parte de esas instrucciones era que ellos debían celebrar dos fiestas. La primera era la fiesta de las primicias a la entrada del verano, y la segunda, la fiesta de la cosecha al final del verano, al principio del otoño. La fiesta de las primicias es la que sigue al siguiente Shabbat después de la Pascua, mientras que la fiesta de la fiesta de la cosecha es la fiesta después de Yom Kippur, también llamada la fiesta de los tabernáculos. En el año 70, la ciudad de Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano, de tal manera que a partir de ese momento ya no había templo para que se pudieran celebrar las fiestas de las primicias y las fiestas de la cosecha. Además de eso, el pueblo israelita, el pueblo judío, fue dispersado por todo el Imperio Romano, de tal manera que tampoco había quien cultivara la tierra. Sin embargo, pasó algo muy curioso. Aunque ellos ya no tenían templo, aunque ellos ya no tenían tierra donde cultivar, habían sido expatriados de su tierra, ellos siguieron celebrando las dos fiestas, la fiesta de las primicias y la fiesta de la cosecha. 2000 años después,
cuando Israel, o casi 2000 años después, cuando Israel es restaurado en 1948, vuelven a su tierra, vuelven a la cosecha, pero después de casi 2000 años de estar celebrando las cosechas inexistentes, volvieron a aparecer en la tierra prometida. Los hijos de este mundo se alegran de sus bendiciones después de que reciben las bendiciones, pero los hijos del reino hacemos todo lo contrario. Los hijos del reino somos llamados a ser agradecidos, a dar gracias al Señor antes y después de recibir las bendiciones. En las primicias es la fiesta de antes de las bendiciones y la cosecha es la fiesta de después de las bendiciones. Y nosotros ahora tenemos las primicias y los diezmos y las ofrendas. Las primicias es antes de recibir la cosecha, es el equivalente a celebrar antes de recibir la cosecha, mientras que los diezmos y las ofrendas son después de la cosecha. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Tiene muchas aplicaciones prácticas. La primera de ellas es recordarnos que la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 que seamos agradecidos en todo. Número 1. Número 2, la palabra en Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 8 nos dice que si alguno está afanado, presente sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias, es decir, dando gracias por anticipado a la respuesta que vamos a recibir de parte de Dios, de parte de nuestro Padre, porque siempre vamos a recibir respuesta. Quizá no sea la respuesta específica que nosotros estamos pidiendo o estamos creyendo, pero vamos a recibir la mejor respuesta de parte de Dios a nuestra oración. Por el otro lado, la palabra de Dios nos enseña en Habacuc capítulo 2 versículo 4, Romanos capítulo 1 versículo 17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38, que el justo vivirá por la fe. ¿Y eso qué significa? Que nosotros no deberíamos esperar a ver nuestras bendiciones para gozarnos. Deberíamos gozarnos anticipadamente, celebrar anticipadamente nuestras bendiciones y las veremos llegar. Por el otro lado, no esperamos a que venga el regalo para entonces dar gracias. Nosotros damos gracias anticipadamente y el regalo vendrá. No esperamos a que nuestras circunstancias sean mejores para celebrar. Nosotros celebramos antes de las circunstancias y las circunstancias van a estar bien. No esperamos a conseguir la victoria para sentirnos victoriosos. Somos victoriosos aún antes de obtener la victoria, porque tenemos la fidelidad de Dios en su promesa, la fidelidad de nuestro Padre, que en todas las cosas seremos más que vencedores, que todas las cosas obrarán para bien de los que amamos a Dios. Así que podemos celebrar anticipadamente las victorias porque somos más que vencedores en Cristo. Celebramos las bendiciones antes de que las veamos. Celebramos la cosecha antes que la tengamos. Y vamos a tener entonces una cosecha que celebrar. Recordemos, el justo por la fe vivirá. No vivimos por vista, no vivimos por lo que sucede, vivimos por lo que dice la palabra de Dios, que se anticipa a lo que va a suceder. La palabra de Dios es una palabra fiel, es una palabra verdadera, es una palabra en la cual usted y yo podemos afirmar nuestra vida en todos los aspectos de nuestra vida, porque se va a cumplir. La palabra de Dios es la palabra fiel para todos los asuntos relacionados con nuestra vida. Se refiere a asuntos económicos, se refiere a asuntos de agricultura, asuntos geográficos, asuntos históricos, pero principalmente la palabra de Dios es el fundamento para todas las cosas que son esenciales para la vida. La palabra de Dios es vida, por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando está hablando de Él, recordemos que Él es la palabra encarnada. Por lo tanto, la palabra es el camino, es la verdad y la vida que nos llevan a la plenitud, a la abundancia, a la victoria, a recibir las promesas que la palabra de Dios ha dicho, porque Dios es fiel.
Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará, y todas sus promesas son en Él, sí y amén. De hecho, Él nos dice en su palabra que no teniendo nada superior a Él por qué jurar, juró por sí mismo. Al respecto de cada una de sus promesas. Por eso la palabra de Dios dice, por ejemplo, en el Salmo 23, que para quienes somos sus ovejas, nada nos faltará, que Él suplirá, y en Filipenses 4:19, que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una promesa que si la hace una persona, es una promesa muy arriesgada porque no tiene el control, no tiene la sabiduría, no tiene el entendimiento para poder prever todas las necesidades de otra persona, ni siquiera las suyas propias. Sin embargo, Dios lo afirma con absoluta certeza porque Él tiene el poder, la sabiduría, el entendimiento, el preconocimiento de todas las cosas y sabe qué es lo que usted y yo vamos a necesitar en el futuro, y Él ya estableció la provisión para esa necesidad, para que llegue en el tiempo justo, de tal manera que usted y yo no vivamos afanados, que usted y yo vivamos por la fe, que usted y yo vivamos en el agradecimiento continuo al Señor. Un corazón agradecido atrae la recepción de las bendiciones de Dios. Cuando no tenemos un corazón agradecido, Dios nos puede estar bendiciendo, pero usted y yo ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Es como que las bendiciones caigan en saco roto. Dios no deja de bendecirnos todos los días, pero usted y yo no nos damos cuenta de las bendiciones porque muchas veces, en vez de fijarnos en las bendiciones, estamos fijándonos en lo que nos hace falta. Pero necesitamos cambiar nuestra actitud en el sentido de vivir por la fe, celebrar antes de, y entonces las cosas van a llegar. Dice la palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Usted y yo busquemos el reino de Dios y todas nuestras necesidades y todas las promesas del Señor vendrán a nuestra vida, y no solamente vendrán, nos perseguirán y nos alcanzarán, dice la palabra en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Recordemos, el justo por la fe vivirá. Que tenga un bendecido día lunes. Muchísimas gracias por conectarse. Que Dios le abra puertas en este día, en esta semana, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y sea bendecido abundantemente por el Señor. Gracias por conectarse, y si Dios lo permite, hoy por la tarde compartiremos otra perla de la palabra. Un abrazo para todos.